En primer lugar, tenemos a la compañera Remedios García Alber, que ella nos presentará a Pablo Sapat. Entonces, Remedios, cuando quieras, pues puedes intervenir. Y bienvenido, Pablo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lamentando este retraso por cuestiones técnicas, digamos. No sé si todos vosotros conocéis a Pablo, algunos creo que sí. Para los que no lo conocéis, voy a presentarlo un poco. Él es un profesor universitario de origen sirio, parte de su familia es siria y parte es española. Es profesor y investigador en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Ha sido profesor visitante en varias universidades, en el Reino Unido, en Chile, tanto en la Universidad Estatal como en la Universidad Católica. Ha escrito muchos trabajos sobre Siria y especialmente un libro que ha escrito con objeto de explicar cuál es la situación. Un libro que se llama Siria en perspectiva, por si os interesa después. Bueno, él ha explicado la situación en Siria durante estos últimos años en varias instituciones. Por ejemplo, ha intervenido en el Parlamento Vasco, en algunos ayuntamientos y en otros sitios en universidades y en otros sitios donde se le ha invitado. Ha sido corresponsal de guerra. Él trabajó en Radio Televisión Española hace años como corresponsal de guerra en diversos países y ha analizado la situación en Siria y en Oriente Medio en Radio Nacional de España, en la cadena SER, en Chilevisión, porque también tiene mucho contacto con el continente de América del Sur, donde vivió un periodo de su vida, hace ya bastantes años, y bueno, pues ha explicado la situación en Siria, tanto en Europa como en América. Escribe habitualmente sus notas en periódicos como Público, como de Prisma o en el diario sirio-libanés de Buenos Aires. Yo tengo que decir que para conocer la situación en Siria es muy importante escucharle, porque Pablo no nos va a dar una visión sectaria de la situación en Siria, sino que nos va a proporcionar elementos que nos van a ayudar a nosotros a entender su país y que nos van a permitir juzgar por nosotros mismos. Actualmente Siria está terminando una guerra en el terreno militar, todavía va a durar un poco porque quedan algunos focos de los muchos que ha habido. Creo que el número de frentes que ha habido, frentes de guerra, llegó a ser de 14 y prácticamente queda 1 o 2 en este momento. Pero Siria sigue enfrentando una guerra económica, un terrorismo económico, al igual que otros países, como por ejemplo está sucediendo con Venezuela o como está sucediendo con Cuba, a lo cual lo que pasa es que Siria se enfrenta a esa situación después de casi 9 años de guerra que ha dejado arrasado al país, aunque los sirios han logrado mantener las estructuras del Estado. Yo creo que Siria es un país culto, en mi opinión, es un país con unos valores que a veces no son los mismos que los nuestros y por eso tal vez nos cueste comprenderlo. Pero Pablo nos puede ayudar a ello. Es un país sometido desde hace muchos años a un terrorismo fundamentalista que se ha agravado en los últimos años con una intervención extranjera. Por otro lado, en Siria ha habido, bueno, muy al comienzo de esta crisis que comenzó en el 2011, el gobierno siempre reconoció que la crisis no iba a poder resolverse únicamente en el terreno militar, que había otros problemas efectivamente económicos, sociales, institucionales y se han dado pasos hacia la resolución de esos aspectos también, a pesar de que el problema fundamental estaba pues, en el terreno militar. Pero pues, ya en 2012, creo recordar que fue en 2012, hubo una remodelación del gobierno donde se nombraron 2 ministros que pertenecían a los grupos de oposición o a la oposición siria. Uno de ellos ha estado a cargo de
del Ministerio de Reconciliación Nacional. Y en ese terreno se ha hecho una muy buena labor, una labor muy interesante, porque pues, a medida que se ha ido ganando terreno en el aspecto militar, se ha ido haciendo un proceso de reconciliación muy interesante que yo creo que deberían estudiar en Occidente aquellos que se dedican a las negociaciones de paz, porque pues, ha tenido unos éxitos ligados también a una cultura de reconciliación que existe en su región, pues que ha dado unos resultados bastante positivos. Bueno, yo no me voy a extender más, voy a darle la palabra ya a Pablo porque nos hemos retrasado mucho, pero creo que habría que subrayar este aspecto. Solamente me queda decir que Siria está siendo agredida de todas las maneras, a pesar de que ha ganado prácticamente la guerra en el terreno militar, está siendo agredida en otras formas, por ejemplo, pues con las sanciones, y que además está recibiendo últimamente ataques realmente criminales, como por ejemplo la quema de cosechas, y que recientemente se han descubierto, bueno, recientemente no, hace ya algunos meses, Human Rights Watch, una organización que no podemos cuestionar de partidaria, ha descubierto fosas comunes donde las organizaciones fundamentalistas, yihadistas, habían escondido, enterrado, sepultado a muchos de las víctimas que ellos mismos han asesinado. Y bueno, ahora le doy la palabra a Pablo Sapag. Espero que os interese. Bueno, muchas gracias, Reme, por la presentación. Mis disculpas a todos por los problemas técnicos que estamos teniendo. Espero que me escuchéis bien, y debido a que hemos tenido estos problemas, pues yo voy a intentar ser lo más breve posible para que podamos pasar antes a las preguntas. Entiendo que me estáis oyendo bien, ¿no? Sí, sí. Perfectamente. Bien. Pues en primer lugar agradecer entonces a los organizadores por esta sesión titulada Siria en tiempo de sanciones y COVID-19. Voy a empezar con lo inmediato, que es precisamente las consecuencias del coronavirus en Siria por esta pandemia del COVID-19. Lo cierto es que, en términos generales, la pandemia no ha afectado demasiado a Siria. Las cifras de infectados son bajas. El total oficial hace media hora atrás era de 121 personas oficialmente infectadas con COVID-19, 4 fallecidos y 42 personas ya recuperadas. Lo cierto es que es una cifra baja por dos razones. Primero, porque en Siria, debido a la situación económica del país, a las sanciones económicas, etcétera, el número de test de PCRs que se hacen para saber cuántas personas están infectadas, pues es ciertamente muy bajo, ¿no? Se ha habilitado en cada una de las 14 provincias de Siria un laboratorio para tomar las muestras, pero hasta hace muy pocos días atrás se tenían que trasladar hasta Damasco y ahí se hacían las pruebas, ¿no? Eso, sumado a las dificultades para acceder a los reactivos, etcétera, pues hace obviamente que la cifra de test sea bajo, y eso también explica en parte y solo en parte por qué el número de contagiados en Siria es bajo. En segundo lugar, hay que señalar que Siria lleva pues muchísimo tiempo cerrado al mundo exterior, y eso paradójicamente le ha protegido, porque incluso en las pocas zonas ya del territorio de Siria donde el Estado no ejerce un control, pues tampoco se han dado grandes casos o números de casos importantes de COVID-19, ¿no? Entonces, creo que estas dos razones explican por qué en Siria la incidencia de la enfermedad está siendo hasta ahora menor. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que en Siria se adoptaron medidas muy pronto, ¿no? Incluso algunas de ellas antes de que se adoptaran medidas aquí en España, cuando en Siria todavía no había ningún número de personas contagiadas, y cuando, salvo en el caso de Irán, con el cual Siria no tiene frontera, pues en la región los números de casos estaban bastante controlados, sobre todo en el vecino Líbano. Siria entendió muy rápidamente que si no adoptaba medidas severísimas para evitar una propagación del virus en caso de que llegase a Siria, las consecuencias serían muy duras, porque
tenemos que entender que el 35-40% de la infraestructura sanitaria en Siria está destruida por efectos de los 9 años de conflicto armado que hay en Siria. Por tanto, en muy temprana hora, incluso antes que aquí, se restringió el acceso a los lugares públicos. Por dar una anécdota, muy a principios de marzo se prohibió algo que para los sirios es fundamental porque es la forma de socialización, que es fumar narguile en cafés públicos, etcétera. Quedaron cerrados, se prohibió el fumar narguile y ya de inmediato también se adoptaron otras medidas, como por ejemplo la prohibición de viajes no esenciales, es decir, que no fueran de transporte entre las 14 gobernaciones de Siria. Se impuso un toque de queda muy pronto en marzo, un toque de queda nocturno y que en algunos días ha sido un toque de queda de 18 horas y se cerraron pues prácticamente todas las actividades del país, teniendo en cuenta el costo económico que esto suponía en un país con una economía ya de por sí destrozada, ¿no? De alguna manera, pues eso ha permitido evitar, digamos, contagios masivos que incluso se han dado cuando se han producido repatriaciones de sirios del extranjero, ¿no? En los últimos 10 días el gobierno del Estado sirio organizó vuelos charter con la compañía aérea siria, Syrian Airways, para repatriar a sirios que estaban en Kuwait, que estaban en Emiratos, que estaban incluso en Sudán. Y algunas de estas personas pues han vuelto contagiadas y eso ha disparado el número de casos en los últimos días, ¿no? Importante destacar entonces que Siria ha tenido que enfrentarse a esta pandemia en unas condiciones muy difíciles, dado el deterioro de su sistema sanitario y sobre todo, y entramos aquí a la segunda cuestión fundamental de la explicación de hoy, las sanciones económicas, ¿no? Siria está sometida a unas sanciones económicas por parte de algunos países, por ejemplo Estados Unidos y Francia, incluso antes de 2011. Francia y Estados Unidos le imponen sanciones a Siria a partir del año 2005 y a partir del año 2011, primero esas sanciones se van a incrementar por parte de Francia y Estados Unidos y a ellas se van a sumar también otros sancionadores, ¿no? Como la propia Unión Europea y cada uno de los miembros de los Estados miembros de la Unión Europea y también algunos países del Golfo. Evidentemente, un país que ha vivido una crisis de las características de Siria, con un deterioro muy importante de sus infraestructuras, prácticamente un 45%, se veía, digamos, muy complicada más por este tipo de sanciones. Sanciones que a Siria le han impedido, como decía antes, comprar reactivos, renovar, por ejemplo, máquinas de diagnóstico, máquinas de diálisis, de escáner, etcétera, etcétera, y por eso en Siria en los últimos 6-7 años se ha visto un repunte, por ejemplo, de muertes por cáncer no tratados o diagnosticados tardíamente, ¿no? En ese contexto hay que entender también cómo Siria ha tenido que enfrentarse a la pandemia del COVID-19 en unas condiciones muy duras, ¿no? Pero obviamente en Siria se sabía que se adoptaban esas medidas a las cuales me he referido, el toque de queda, las restricciones, etcétera, que llevaron a una paralización casi completa de la economía y medidas que se están, digamos, levantando esta semana, pues en Siria pues las consecuencias hubieran sido mucho peores, ¿no? Hay que entender el daño que en este caso las medidas extraordinarias que ha habido que tomar para hacer frente a la pandemia están suponiendo para la economía siria, que ya venía lastrada por el conflicto armado, por las sanciones, etcétera, ¿no? En Siria se está produciendo un proceso de devaluación muy acusado de la moneda. Hace apenas unos meses atrás, un euro se cambiaba por unas 600 liras sirias y hoy en día un euro se cambia en el mercado informal por 2.000 liras sirias, ¿no? Eso representa una gran devaluación, una pérdida de poder adquisitivo de la población y una espiral al alza de precios por la carencia de una serie de productos debido a las sanciones. Siria tiene problemas muy serios para importar, por ejemplo, para importar combustibles, derivados del petróleo, etcétera, pero también otro tipo de insumos, ¿no? La realidad entonces es que en Siria hay cosas,
pero las hay a precios privativos para la población que está soportando unas sanciones en distintos ámbitos y que tienen, digamos, en el ámbito sanitario, pues su cara más cruda, pero en el día a día, pues en cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, con digamos, el hecho de que se haya tenido que racionar la gasolina o durante el invierno el diésel para las calderas, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, las sanciones en Siria son muy, muy duras. La población está pagando un precio muy elevado por enfrentarse a este tipo de situación, y la situación se ha agravado también porque desde octubre en adelante Líbano, que era un poco la retaguardia financiera de Siria, porque digamos, al haber sanciones económicas y bancarias tanto para el Estado como para empresarios sirios, pues muchos de ellos estaban operando desde el Líbano. Y en Líbano desde octubre en adelante pues se dio una crisis financiera muy importante, con restricción de retirada de los dineros del banco, etcétera. En ese contexto, entonces, vemos que las sanciones, pues además de ser ya por sí muy duras, pues se complican con situaciones, algunas, digamos, que vienen de manera insospechada, como podría ser el COVID-19, y otras que tienen que ver con el entorno o con la realidad regional, en este caso del Líbano. Una siguiente cuestión que yo quería tratar hoy es la situación militar. Reme ya algo ha comentado. Decir que en los peores momentos de la crisis siria, que empezó en 2011, una crisis que empieza por causas internas, pero que es alimentada muy decisivamente por la intervención de potencias regionales y globales con sus propios intereses, bueno, en los peores momentos de la crisis siria llegó a haber 17 grandes frentes abiertos, ¿no? Hoy en Siria hay apenas un frente y medio abierto, lo cual refleja una mejora sustancial de la seguridad en Siria, ¿no? Es decir, hoy todas las provincias están comunicadas entre sí, salvo por estas restricciones a las cuales me refería con motivo del COVID-19, y por tanto la situación de seguridad en Siria es infinitamente mejor que la que había hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Cuando me refiero a un frente, me estoy refiriendo al tercio de la provincia noroccidental de Idlib, que linda con Turquía, donde todavía están operando grupos armados, y en particular Jabhat al-Nusra, o con su nuevo nombre, Jabhat Fatah al-Sham, que es la marca de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Este grupo se mantiene el control de un tercio aproximadamente de la provincia de Idlib, que es una provincia pequeña dentro de Siria, y ese sería el último gran frente. Porque hay algo de actividad también en el noreste de Siria, al este del Éufrates, pero es una actividad menor y es una actividad, digamos, que tiene que ver con un juego casi de posiciones entre las fuerzas turcas que entraron en Siria hace unos meses atrás, grupos kurdos que operan en esa zona, y la presencia del ejército árabe sirio. Pero allí no hablamos de una situación de combates, digamos, abiertos, como sí se han podido dar recientemente en Idlib, etcétera, sino que hablamos de escaramuzas que se pueden producir, en las cuales también a veces intervienen los restos de las fuerzas estadounidenses que hubo ahí, o restos que hay de la organización Estado Islámico, etcétera, pero no tiene la connotación, digamos, militar que sí tiene. Y por tanto, la situación militar en Siria hoy es mucho mejor, es una situación militar ya residual, de finalización de la parte armada de la crisis siria, ¿no? Por último, el marco político, porque también lo decía Reme al principio de la presentación. En Siria el Estado siempre entendió que la solución a una crisis, como he dicho, multidimensional, con factores internos, con factores externos, con la intervención de actores locales, pero también de actores foráneos. Bueno, el Estado sirio tuvo muy claro desde el principio que todo ese problema que se deriva de la propia realidad de Siria, pero también de su posición geográfica, de su posición geoestratégica, debía ser resuelto no solamente por la vía militar. El Estado tenía muy claro que iba a combatir militarmente a
los grupos armados que se sublevaron contra el Estado y muy particularmente a los grupos de tipo yihadista, lo tenía claro, pero también el Estado tuvo muy claro desde el principio que en el origen de los problemas a partir del año 2011 había demandas legítimas y justificadas de determinados sectores de la población que el Estado necesariamente tenía que atender, ¿no? En ese sentido, a lo largo de toda la crisis siria de estos casi 9 años, ha habido también un proceso político importante que se ha manifestado, por una parte, dentro de Siria. En Siria hay instituciones, en Siria hay un parlamento, pero también fuera de Siria, a través de las negociaciones que se han dado, por ejemplo, en Astana, y unas negociaciones que han dado menos resultados que las anteriores, quizás porque han sido más ambiciosas y porque han tenido una mayor interferencia exterior, que han sido las de Ginebra, ¿no? Y por otra parte hay que tener en cuenta pues el proceso político interno de Siria, que se adoptó muy pronto, nada más estallar la crisis, con una amnistía en julio de 2011, con la modificación, digamos, la reforma íntegra de la Constitución de 1973 y la aprobación de una nueva Constitución en 2012, que supuso cambios importantes, por ejemplo, la eliminación del carácter hegemónico del partido Baaz, que lo había sido desde el año 73 en adelante, una serie de medidas complementarias como la ley de administración local, que aumentó el número de municipios y de concejales para descentralizar el poder, cambios, por ejemplo, en la ley de estatuto personal, lo que tiene que ver con el divorcio, la tutela de los hijos en caso de divorcio, las herencias, etcétera, etcétera. Es decir, en el Estado sirio, digamos, ha tenido una agenda para atender también la parte política de la crisis y muy particularmente los llamados procesos de reconciliación nacional, que como Reme señalaba anteriormente, se le encargaron a finales de 2011, principios de 2012, a un connotado opositor interno, Ali Haidar, miembro del Partido Social Nacional Sirio, que es un partido que tiene una vocación nacionalista distinta al partido Baaz, no solamente en la forma, sino que desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la proyección territorial. Esos procesos de reconciliación nacional han sido muy importantes porque han permitido pacificar pueblos, barrios, zonas de Siria, con amnistías, con incorporación de antiguos combatientes a la policía o el ejército, o la vuelta a la vida civil sin más, y la salida de aquellos combatientes que no querían entregar las armas, en particular a Idlib y a otras zonas en su momento de Siria, ¿no? Bueno, el proceso, digamos, ha seguido y ahora lo importante es las elecciones parlamentarias que en Siria se van a celebrar el 19 de julio, ¿no? Estas elecciones estaban previstas para abril, después se aplazaron a mayo por la crisis del coronavirus, pero finalmente pues se han agendado para el 19 de julio la elección de los 250 escaños, miembros de la Asamblea Popular en Siria, que es el Parlamento de Siria, donde hay partidos de la oposición, donde hay también una quinta parte de la Cámara formada por parlamentarios independientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que muchas veces no se perciben o no se ven desde fuera hay que tenerlas en cuenta, porque sin entender que en Siria, con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, se ha llevado a cabo un proceso también político junto a la parte militar, pues sería muy difícil entender, digamos, por qué Siria al menos ha recuperado la seguridad. Ha recuperado la seguridad, aunque no ha recuperado ni la estabilidad económica, ni ha podido lanzar con fuerza un proceso de reconstrucción por las sanciones, pero también por imponderables y situaciones como las que me refería antes, la crisis en Líbano o esta crisis del COVID-19, ¿no? Yo creo que digamos, la situación de Siria es muy, muy crítica en términos económicos. Por darles un dato, tan en serio se lo ha tomado el jefe del Estado en Siria,
que ha nombrado en lo que hoy es el cargo más importante, que es el Ministerio de Comercio Interior y Control de Precios, que así se llama, es decir, hay una campaña dura del Estado para intentar evitar la especulación de precios, etcétera. Ha nombrado a quien era el gobernador más popular, Tal al-Barazi, ¿no? Gobernador de la provincia de Homs, que es la más grande de Siria. Bueno, le ha nombrado en ese cargo, porque eso nos indica que Siria se está jugando mucho hoy desde ese punto de vista económico para poder relanzar una reconstrucción cuando la situación de la región, pero la situación del mundo lo permita, ¿no? Entonces, tranquilidad o digamos, vuelta a la seguridad desde el punto de vista militar, eso es claro, pero la situación económica y social de Siria es muy difícil, como consecuencia también de una cuestión que a mí me parece muy importante destacar, y con esto termino, que es el bloqueo ya no solamente económico, sino que el bloqueo político al cual está sometido Siria, ¿no? A pesar de que sobre el terreno claramente el Estado se ha impuesto a aquellos grupos que se sublevaron contra el mismo, bueno, las potencias que impusieron las sanciones a Siria, y que no son solamente sanciones económicas, son también políticas y diplomáticas, no han cambiado un ápice su posición pese a los cambios sobre el terreno, ¿no? Y esto es preocupante porque evidentemente para que Siria pueda acometer la reconstrucción del país y estabilizar su economía, necesita igualmente una reinserción en el escenario internacional. Siria tiene aliados, sí, China, Rusia, Irán, Brasil, Sudáfrica, India, etcétera, pero todos sabemos que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues el peso que tiene Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, pues terminan imponiendo determinadas decisiones que complican esa reinserción internacional de Siria, que a mí me parece muy importante, no solo